Uno. Bueno, y en estos momentos nos acompaña Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica y ex jefe de la OMP, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Fernando, bueno, los analistas, como hemos podido escuchar, señalan que esta movida de Tausen se debía a que ante una salida de César Acuña es excluido, ella encabezaría la candidatura presidencial. Aunque ella ha dicho que si César Acuña es excluido, ella se va. ¿Cuál es tu interpretación sobre este tema? Bueno, a ver, lo primero es que estamos delante de una candidatura que se está desmoronando en general, ¿no? La salida de un candidato a la vicepresidencia y una figura que ha sido la portavoz, la vocera de Alianza para el Progreso en los momentos más difíciles, y la salida del asesor, más la caída obviamente a nivel de intención de voto, nos coloca en un escenario de un desmoronamiento de esa candidatura. Se está desmoronando la candidatura de César Acuña. En términos de imagen, y probablemente va a tener impacto en las próximas encuestas. Estoy, casi seguro. Me puedo equivocar, pero creo que eso va a ser así. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué Bueno, Anel entonces, decide...? yo no creo que exista una estrategia en el sentido... A ver, ¿en qué sentido? Anel ha tenido que recibir las críticas de todo lado, porque el problema de plagio no es que la acusación de un partido o dos partidos, es casi unánime. Es muy difícil poder sostener, tener que sacar el pecho como ha ocurrido en pocos, pero sobre todo ella, para defender al candidato indefendible. Lo indefendible, pero incluso parece que el señor Acuña no contó a su gente más cercana sobre todos estos hechos, entonces les han reventado en la cara. Parece que el mismo señor Fabre no sabía de estos hechos. Entonces esto ya te crea un serio problema. Humberto Lay también. Y incluso Fernando Andrade ha dicho, en el momento que escribimos la alianza, consideramos que era la mejor opción porque no teníamos conocimiento de estos hechos. Sabían de estas situaciones. Entonces, yo creo que esto llegó al límite. Ella decidió renunciar, pero además, miren, observen bien, renuncia a la candidatura en donde ella, de alguna manera, quizá podía conseguir el escaño. Y sin embargo, se mantiene en aquella donde difícilmente va a poder ganar. Lo que al final, a estas alturas, ¿crees que es difícil? Yo lo creo, que Acuña, en todo caso, en términos de elegido? proporciones, la probabilidad de conseguir un escaño era mucho más alta que la probabilidad de ganar la elección. Hay un proceso pendiente en el jurado. Quería terminar la idea, ¿no? Entonces, el 10 de abril se terminó, en todo caso, cualquier acuerdo político entre Anel Tausen y Acuña. Es algo así como, me retiro, pero no te tiro toda la puerta en la cara. Y entonces ella misma lo que ha dicho es, yo me mantenga mi nombre. No creo que ella va a seguir de manera entusiasta y con el mismo dinamismo en una candidatura en donde ella se retira. No ha dicho los motivos, pero los motivos son obvios, ¿no? Todo esto ella dice espera que se aclaren los cuestionamientos. Bueno, los cuestionamientos, ella no quiere sentir que ya están claros. Yo creo que los ha aceptado ya. Ya los ha aceptado. Ahora, sobre lo que han dicho los abogados, ¿qué pasa si César Acuña es excluido? ¿Ella cómo quedaría? Cuando se excluye al candidato presidencial, sea en este caso por tacha, por cualquiera de las razones, en realidad se cae toda la plancha. Toda la plancha. Se cae la plancha. No es como era antes del 97, que entra en vigencia la Ley Orgánica de Elecciones, en donde se podía suplir al candidato. Se podía suplir al candidato presidencial siempre y cuando no se hubiera cumplido todavía el plazo último de inscripción de candidaturas, que eso ya pasó hace muchas semanas atrás. Entonces, tú presentas una plancha presidencial y lo que puede ocurrir es que puede ser tachado o por renuncia, retirarse un vicepresidente, dos vicepresidentes, pero nunca el candidato presidencial. Por una razón muy sencilla. El candidato presidencial, es el titular. Los otros dos no tienen cargo de representación. No van a ser elegidos para ocupar el cargo de vicepresidente que tiene alguna función, sino ellos van a estar en su casa si no tienen ningún cargo representativo o en el Congreso si salen elegidos, congresistas, pero son una suerte de suplentes. Entonces se está cometiendo el error al creer, uno, que en realidad puede subir. Este no es un tema, una suerte de accesitario y subir escalones. Ellos son candidatos a la vicepresidencia. El segundo error, creer que si salen dos, una suerte de mayoría,
lo dejan sin piso a César Acuña. No, lo que sí lo dejan sin piso en términos políticos. Porque al salir Anel Tausen, tener un candidato sin sus dos respaldos, que además han salido por temas derivados de estas acusaciones, es un golpe político tremendo y en términos electorales se va a sentir. Entonces, si se excluye y se tacha a Acuña, se tacha toda la fórmula, se cae toda la fórmula. Así es. Ahora, ¿qué pasaba si ella se iba? Sí, Y no estaba Humberto Lay. No pasaba nada si no se le tacha. Él podía seguir... ¿Solo? Sin los vicepresidentes. Es más, algunos dicen, pero no puede haber presidente sin vicepresidente. No es cierto. Fernando Belaúnde de Terry en 1956 escribió su plancha sin los dos vicepresidentes. César Pando Euskis en el año 1963 se inscribió sin vicepresidentes. Ahora es obligatorio hacerlo, pero una cosa es obligatorio en términos de candidatura, inscribir, y otra cosa es que no te quedes sin candidatos vicepresidenciales, porque al final de cuentas, ¿cuál es la idea de fondo? Que tú tienes un presidente y en ausencia, ¿quién ocupa? Si no tienes justamente al presidente, viene la línea de sucesión, que es primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente del Congreso. Ahora, que ese puede ser de otro partido, podría ser. Hoy día Marisol Espinosa no es parte de otra agrupación política, ¿acaso? Y además vicepresidenta del actual régimen. No, justamente para hacer completar este ejemplo, que puede serlo. Entonces, decir que no puede haber una candidatura sin vicepresidentes es un error. Entonces simplemente la intención de Anel, aunque ella obviamente tendrá sus motivos, aparentemente sería, bueno, ¿saben qué? Quiero limpiar mi imagen. No, de hecho se retira, aparte de limpiar su imagen, puede ser que simplemente ya agotó, digamos, toda posibilidad que César Acuña le demuestre quizá que está limpio o ha llegado al límite de todos este tipo de acusaciones donde, francamente, ella decide, repito, retirarse sin tirarle la puerta. Porque ella pudo haberse retirado tanto de la candidatura parlamentaria como de la presidencial y sacar un comunicado diciendo lo que muchos esperan que ella diga. Además, muchos recuerdan que hace tiempo que no está haciendo campaña. No, bueno, desde no que está ya participando. desde el momento que se van sumando las acusaciones. Cierto es. Pero por eso hay que distinguir el ámbito político del ámbito, digamos, procedimental y lo que va a ocurrir si es que se producen las tachas, si se aprueban las tachas o no, ¿no? Además, no es el jurado electoral especial, hay que tener en cuenta que creo que cualquiera sea la decisión del jurado electoral especial por apelación, lo va a ver el Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, ¿no? Ahora, en el caso de Acuña, ya se ha declarado inadmisible las tachas por el tema de sus estudios de primaria, de su domicilio, sin embargo falta el proceso de exclusión y se demoran tanto. ¿Por qué? Qué desesperante, de verdad. Sí, desespera, ¿no? Ahora, yo no podría dar ¿Estamos dentro una de los razón. plazos? Estamos dentro de los plazos. Pero, a ver, en algunos casos no hay plazos. Pero a estas alturas, que el elector diga, ¿este será o no será candidato? No, la lista del Congreso también. Yo de acuerdo, esto crea una zozobra, incluso un malestar en el ciudadano y en el elector, pero muchas veces por desconocimientos. Uno de plazos y otro porque existe todo un procedimiento garantista que va a llevar, en la mayoría de los casos, a las decisiones ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, entiendo que ya han sacado esto, pero hay que acordarse que, por ejemplo, sobre el caso del señor Guzmán, se han interpuesto más de una decena, ¿no?, de tachas, también de solicitud de nulidad, pero también a nivel nacional. Entonces esto se ha incrementado en un número, lo cual también eleva la carga procesal y ya no hace posible que sepamos a ciencia cierta quiénes son los candidatos presidenciales hasta ahora, ¿no? Ahora, en el caso de Acuña, se trata de por haber entregado dinero. Sí. Ahora hay una interpretación de si esta ley o no está vigente, si es retroactiva o no. En su opinión, ¿esta ley es retroactiva? No, no es el tema que sea retroactiva, sino yo creo que la ley se debe aplicar en aquellos aspectos que son aplicables. Vale decir, no es aplicable decir que si es que tú no has renunciado un año antes, no puede ser inscrito un partido porque la inscripción ya ocurrió tiempo atrás. Pero, por ejemplo, temas como la entrega de dádivas, etcétera, es de aquí para adelante. Además, no se puede argumentar el tema de las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que ver, por ejemplo, con procedimientos, requisitos, plazos, etcétera, porcentajes para una serie de decisiones. Pero decir algo que ya está
penado, que está en el Código Penal, que se sanciona además por transgredir la voluntad popular a la entrega de dinero, dádivas, es como decir, oye, yo podía delinquir y ahora en realidad no quieren que esto ocurra. Eso no son reglas de juego. No, pero esta ley, porque ellos señalan, no, la ley no es retroactiva, cuando él hizo esto, la ley no estaba vigente. Eso no es esta cierto. ley está vigente. Por eso, para mí está vigente y por lo tanto es aplicable en aquellos aspectos que es aplicable porque plazos y hechos son de acá para adelante. Eso tiene que ser aplicable. ¿Y por qué no se le excluye de una vez a César Acuña? ¿Por qué están demorando tanto? Yo no podría responderte, pero en realidad primero seguramente han resuelto los otros que llegaron primero. Seguramente en orden de llegada, no podría responder sobre eso, pero supongo que ya deben de responder lo más pronto posible. Además, yo estoy casi seguro, seguramente tú vas a coincidir conmigo, que el señor Acuña va a apelar y en consecuencia esto va a llevar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y en el caso de Guzmán son 9 tachas, ¿no? Más, creo que son en general se ha interpuesto nulidad, son como 13, creo. Entiendo que ya la mitad se han resuelto y están pasando al Jurado Nacional de Elecciones y lo que hacen por noticias se escucha, hemos leído, decir que van a tratar de juntarlas todas para empezar tiene que haber audiencia, una audiencia pública y después de eso se tiene que decidir. No sé, ¿cuánto tiempo? ¿2 semanas? Sí, pero ¿3? Dios mío. Ya se vienen las elecciones. Tú sabes, Raquel, que por ejemplo en elecciones regionales, y te digo de cuando yo era jefe OMPE en las elecciones regionales del 2012, el número de tachas e impugnaciones fue de tal número que ya se había impreso incluso la cédula con la foto y sin embargo hubo candidatos que habían sido ya excluidos. Excluidos. Claro, pero lo que se tiene que entender es que en muy corto tiempo se tienen que hacer muchas cosas y el número se ha elevado. En un artículo que hace poco he escrito, mira, hace medio siglo tú convocabas las elecciones con 10 meses de anticipación, hoy 5 meses. ¿Por qué? Y termino la idea, ¿no? El presidente que él convocó muy tarde las elecciones. No, al contrario. El presidente Humala convocó antes de lo que convocó el presidente Alan García y Toledo. Desde el año 97, lamentablemente, la ley señala que la convocatoria es entre 120 y 130 días. Repito este símil. Hace 50 años eran 10 meses. ¿Cuántos electores habían? 2. ¿Cuántos electores hay ahora? 23 millones. ¿Cuántas listas habían hace medio siglo? 4. ¿Cuántos hoy día son las presidenciales? 19, 2 retiradas. 2 que se han retirado. ¿Cuántas parlamentarias habían antes? 4. Hoy día tenemos 18 más voto preferencial, donde tú puedes tachar a cada uno. Entonces la carga procesal es muy grande y todos tienen que recorrer el mismo camino, que es el camino de la garantía. Entonces, yo creo que es una molestia tener que esperar esta decisión última, pero también lo que se tiene que entender es que existen plazos que no se pueden saltar y existe un mayor número de candidatos y además nuevas figuras. Por ejemplo, no existía antes, Raquel, la figura de la hoja de vida. No existía antes la figura por ejemplo, de la entrega de dinero. Y es más, y adelanto, podría ocurrir, Raquel, lo siguiente, que estén los candidatos supuestamente firmes, ¿ya? Y que estén haciendo campaña. Y 10 días antes se descubre que un candidato, digamos, entregó 5.000 soles a varias personas. Y es filmado. Se inicia el proceso de exclusión y se le puede excluir, estando en la boleta. No hay nada que lo impide. ¿Quién ha dado estas leyes? ¿Quiénes son responsables de este laberinto? Sí, hay un laberinto. El Congreso. El Congreso de la República. No, pero el Congreso de la República de todas maneras. Porque bien. Sobre el tema de la reforma estamos hablando hace años. Acá en el RPP se ha hecho toda una campaña para llegar en mejores términos y mira lo que tenemos. Pero se necesitan más cambios. Entonces, ya Fernando, ya para finalizar, usted ha sido jefe de la OMPE, lo que pasó ayer con este logo increíble, en una separata especial. Sí, bueno, hoy día ya el peruano ya lo corrigió, ya lo corrigió, sí. Pero ¿qué fue? ¿Un error? Bueno, el peruano ha reconocido que es el error de ellos. Ahora, error administrativo. Es especulación, pero realmente el peruano tiene que dar respuestas convincentes de lo que ha pasado. Y hay responsabilidades, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa. Han maltratado la imagen de la OMPE
¿Cómo recuperas ello? ¿Publicando nuevamente la separata? No. Ese es daño, ¿no? Eso ha habido un daño. Muchísimas gracias, No, gracias a Fernando Tuesta. Bien, damos pase a los titulares, ya regresamos.